Buenos días, Montipiro. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Nada, programa número 80 y tantos. Pues en total, este es el número, tampoco no aproximado. Lo sé. Todo es aproximado en este programa. Todo es aproximado. Tenemos programa especial hoy. Es programa especial sobre tema trans. Tema muy importante. Porque como nuestros oyentes sabrán, hay ahora mismo una polémica en torno a la nueva ley trans y bueno, pues muchos de nuestros oyentes nos han pedido que hablemos de esto. Así que allá vamos. Allá vamos. Pero antes de empezar, vamos a hacer un disclaimer. Disclaimer. Lo primero es que no consideramos que esto sea un debate. O sea, nada más lejos de nuestra intención que sentarnos aquí como personas cis a debatir si las personas trans merecen derechos o no, porque, bueno, esto... Claro. Yo personalmente creo que es viciar la cuestión de entrada. Como dice Alana Portero, los debates hacen crecer, pero los nuevos, nunca los pasos atrás, nunca los superados, nunca los que suponen colocar en tela de juicio la existencia, la identidad y la validez de otras. Esto siempre será supremacismo y no hay debate que valga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ir hacia atrás, no. Es hacer este programa, planificarlo ha sido de hecho un viaje iniciático que hemos tenido a través de por qué queríamos hacer esto y qué es lo que queríamos ofrecer, ¿no? Efectivamente. La idea que yo tenía era trazar un mapa de esta polémica para situarnos, para entender qué es lo que estaba pasando y tratar de ofrecer una visión global a vista de pájaro y por tanto incompleta de este asunto. Y digo incompleta porque el tema es muy amplio y no podemos estar aquí 6 horas. Pero nos apetecía ofrecer un recorrido por los puntos clave para entender algunas cosas. Y bueno, pues a ver, hay que dejar claro que nosotros no somos ni pretendemos ser médicos, biólogos, juristas y sociólogos. Somos psicólogos, los dos. Además yo soy antropóloga y además tú haces audiovisuales y además yo soy músico, ¿no? Y desde esa base partimos y desde ahí hemos investigado. Y tenemos unos gatos estupendos. Tenemos unos gatos maravillosos, que eso quieras que no, siempre, eso siempre aporta. Siempre suma. Por supuesto, nos podemos equivocar en algún dato y esto es un Seguro. tema que nos crea ansiedad, ¿no? Porque parece que si ahora decimos que la ley en el artículo 12 y resulta que es en el artículo 11, va a venir alguien con muchísima virulencia a decirnos que ya nos vale porque es el artículo 11 barra tal y no el 12. Bueno, datos o conceptos mismos que igual... Exacto, no, podemos meter la pata, nos podemos equivocar y si esto sucede y se nos señala, pues lo corregiremos y ya está, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que es importante desdramatizar un poco el error porque en este tema la gente se pone muy beligerante, ¿no? Y parece que si citas mal un artículo, pues ya es suficiente para desacreditar tu discurso. Pues si nos equivocamos, lo corregiremos, porque no es eso lo más importante. Lo que nos parecía importante a nosotros era de alguna manera secundar y posicionarnos al lado de las personas trans, efectivamente, como personas feministas y dejar claro que esta polémica no es una polémica que enfrente a las feministas contra las personas trans, sino que es una polémica que ha surgido y que atañe a algunos sectores del feminismo y creemos importante pues aportar desde ahí nuestra visión. Hace tiempo, ya lo hablamos en el programa especial que hicimos con Noé, a mí unas feministas, unas radfem trans excluyentes me mandaron a leer. Y lo hice. ¿Leíste? Doy fe de que leí. Lo hice pese a que la mayoría de las personas no necesitan una posición académica para sentir empatía ni leer estudios científicos para respetar los derechos humanos. Pero como a mí resulta que me gusta leer y resulta que sí que vengo del mundo académico, leí. Pero eso sí, de diversas fuentes y no solo leí estudios sesgados. Leí y la verdad es que solo me sirvió para reafirmarme en mis convicciones y para recabar un montón de datos que he recopilado aquí porque es que he hecho casi un TFG. Y eso es de lo que un poco quería hablar, ¿no? Que la idea que teníamos era ofrecer un programa con un montón de datos, con un montón de tal, y al final me he agobiado un poco a mí misma, porque yo no tengo ni la responsabilidad, ni tampoco tengo por qué echarme eso aquí, ese yugo encima, de tener que explicarlo todo perfecto. Entonces claro, no vamos a hacer un informe semanal. No, porque no somos un paper científico, ni somos un programa de dos gilipollas aquí que quieren aportar algo. Entonces vamos a tener una charla, eso sí, con datos y con informaciones que hemos recabado. Y a partir de aquí, pues bueno, sabemos que esto es un tema que a mucha gente le cabrea especialmente. Si alguien quiere dejar de escucharnos por esto, pues es perfectamente lícito. Claro, que le podemos decir que va a escuchar a continuación una persona que igual no está muy convencida con este tema
o esto, porque nosotros ya hemos dejado claro que nos estamos posicionando del lado de las personas trans como debe ser. Porque, obviamente, del lado de los derechos humanos. Yo claro. no sé qué hay que debatir, ¿no? No hay que debatir nada, efectivamente, pero hay gente que lo pone en tela de juicio. ¿Qué va a escuchar a continuación? Bueno, pues como nosotros, ya hemos dicho, somos dos pedazos de cis, pues hemos contado para este programa con la colaboración de 3 personas trans y una persona no binaria, para que sean ellas las personas que lo viven en primera persona, las que nos cuenten, las que nos guíen, las que nos hablen de sus vivencias, de sus experiencias, y a partir de ahí pues vamos a ir teniendo una charla hablando de todo lo que tiene que ver con este tema, desde el tema de la ley hasta ciertos conceptos, estudios, datos, opiniones y demás. Perfecto. Y bueno, pues gracias a Uzu, gracias a Mireia, a Luz Malayerba, gracias a Paris, gracias por participar, por regalarnos su tiempo y bueno, es un orgullo porque además sucede que son oyentes del programa y para nosotros pues es un orgullo es muy guay. Invitarles a nuestra casa. Así que vamos allá. Cosas que no, coño, que no. Hola, oyentes de Todo Mal, ¿qué tal? Soy Mireia y soy una persona no binaria. Empezaré diciendo que cuando yo pongo en redes, pongo de manifiesto de alguna manera que soy una persona no binaria, a la gente le da por contestarme cosas como no pasa nada, lo importante es tu personalidad o te querremos igual. Y es de, a ver, por favor, basta, no va por ahí. No tiene nada que ver, si mi personalidad os gusta, pues oye, pues porque mola, genial, me encanta. Pero soy una persona no binaria, ¿vale? No escondamos ese dato, que es justo de lo que se está tratando, y no se diga, te querremos igual como si eso fuera algo súper malo o algún tipo de hándicap. Bueno, en fin, teniendo claro. Lo importante de mi personalidad, pues sí, igual que la de todo el mundo, pero te estoy hablando que soy una persona no binaria, ¿vale? Ya, sí, además, sí, ¿no? Esta gente que le dice, lo importante es que seas tú. Me gusta mucho porque pese a todo el ruido que ocasiona toda esta polémica, el tema es que el mundo normal azota muchísimo a todo el mundo, y encontrarte de repente con esto de no, sí, pese a todo nos caes muy bien, pero ¿cómo a ver? Ya. Pero te estás escuchando y la gente lo hace sin maldad ninguna, pero es que la gente no piensa las cosas cuando las dice, ¿eh? Sí, lo importante es sé tú misma, sé tú misma. Es que yo misma soy una persona no binaria. Claro. Entonces, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos no tratar todo el rato de ocultar? No sé, es heavy. Vale. Cosas que no, como hombre trans, es que te miren raro por entrar al baño cuando quizás ellos no pueden ni andar derechos de la borrachera que llevan. Y otra cosa es baños catalogados para hombres en los que en algunos solo puedes mear de pie. No entiendo si es porque los hombres cis no cagan o no pueden mear sentados. La verdad es que no lo entiendo. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Una que destaco yo, que es la primera que ha dicho, que es como este máximo respeto al hombre borracho. Sí. El hombre borracho puede hacer lo que quiera. Sí. Lo que quiera absolutamente. Es como está en la pirámide. Sí. Está arriba de la pirámide, está el hombre borracho. Déjalo en paz, que él puede hacer lo que quiera. Claro, tú puedes estar entrando a gatas en un lavabo que no pasa nada. No. Respect. Pero si alguien considera que eres una persona trans y te lee así y ve que estás entrando al lavabo, ahí hay que sospechar. Pero si estás entrando a gatas rebozado en cocaína y lleno de vómito, estando media hora en el baño pintándote una raya porque vas tan cocido que no sabes que llevas media hora en el baño. Eso es respect. Y luego, ¿los hombres cis cagáis? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es una movida. El tema del pánico que tenemos los hombres heterosexuales cis para sentarnos en una taza es absolutamente alucinante. O sea, es como que necesitamos... Tú has reivindicado hace poco el mear sentado como parte de tu deconstrucción. Hace poco. Es decir, que tenemos tan poco respeto por las tazas del váter que nos meamos en ellas, pero sobre ellas más que dentro de ellas. Qué horror. Y claro, le acabamos cogiendo... Claro,
nosotros mismos destrozamos lo que no queremos. Ya, echáis a las tazas a base de claro, mearlas, o sea, ¿no? nosotros mismos ensuciamos nuestro propio entorno. Es absolutamente... Es muy horrible aberrante. esto. Entonces, me hace gracia que sí, que muchos bares dan... De hecho, hay bares que cierran la taza, la precintan y todo. Parece, o sea, quiero decir... Aquí no se caga. Aquí no se caga. También me hace pensar que ciertos bares habrán tenido muy malas experiencias con Ya, el pero café. claro, pero es un poco igual, hay que respetar la taza porque claro, hay hombres trans que la necesitan Claro. usar. Pues sí. Bueno, pues esto ahí queda. Hola, mi nombre es Paris y entre muchas otras cosas soy una mujer con pene. Y yo creo que ya basta, por fin, ya hoy, día, vete tú a saber cuántos de, yo que sé qué mes de 2021, ya siglo XXI, mira, hace casi Capicúa coincide de puta madre. Basta de asumir que por el hecho de tener un pene y meterme en vestuarios femeninos voy a violar a personas o voy a abusar de personas. Llevo 5 años entrando en vestuarios femeninos, yo con mi pene entre las piernas colgando y sin atarlo con una cuerda o ponerle un candado, y no he violado a nadie, ni conozco a ninguna otra mujer trans que tenga pene y que lleve años entrando en vestuarios femeninos, por si no os habéis dado cuenta de que es que no estamos esperando a una ley trans para poder entrar en los vestuarios femeninos. Y no nos mola eso de andar por ahí violando personas, así que yo os agradecería que dejéis de usarme como argumento para justificar vuestra transfobia y vuestras mierdas mentales. Yo voy a seguir entrando a los vestuarios que me corresponden porque además mis amigas se cambian en esos vestuarios y me encanta echarme unas risas con ellas mientras nos cambiamos las bragas y nos cambiamos los uniformes. Así que dejadnos convivir con nuestra propia vida y nuestros propios problemas y dejar de convertiros en uno. Gracias. Me encanta París. Bueno, París es conocida ya del programa. Claro, abre un melón muy, muy interesante porque es como uno de los grandes bastiones, ¿no? Claro. de la oposición a la ley trans. Claro, a mí creo que lo más importante es ¿qué pasa? Que hasta ahora hay seguratas. Sí. A ti hay un seguridad que te mira la entrepierna cuando entras al baño, porque yo creo que no. Es lo que más me interesa de todo lo que he dicho, que es el tema de ¿qué creéis que estamos haciendo ahora? Pero es que, claro, hay gente que es en plan, los violadores Claro. van a entrar a los baños ahora como si ahora hubiera seguratas para evitar que entraran violadores. Claro, es rollo. Y luego me hace gracia esta mentalidad de que los violadores son lo bastante violadores y lo bastante delincuentes como para violar, Claro. pero no violarían jamás en No. un baño que fuera de para otro sexo del que pone en su DNI. Claro que sí. Hostia, Violador, entraría pero yo ahora mismo a violar a esa gente, pero no puedo, porque claro, es un baño de tías y en mi DNI pone tíos. Cuando Claro. me lo cambien, La ya entraré y burocracia les burocracia se respeta. O sea, el tema, la documentación en regla. Yo violador, pero la documentación pero yo no en puedo regla. entrar a violar ahí, Claro. porque claro, en mi DNI pone que soy un hombre y este baño lleno de mujeres a las que me gustaría violar es de mujeres. Es un plan infalible, en realidad. O sea, yo cojo, me hago mujer para poder entrar a los baños libremente. Porque y ahora hay violar mujeres. un tipo de fuerza que te lo impide. Bueno, esto es absurdo. Sí. Así que gracias a París por... Me gusta mucho la naturalidad obvia que muchas veces con este tema de debates, falsos debates en realidad, como hemos dicho anteriormente, la naturalidad con la que se debería ver y se pierde porque Claro. entramos en un debate, andamos hacia atrás y sacamos esa naturalidad y decimos, es que claro, es que en los baños, es que no sé qué, y dice, mira cómo está hablando, mira Claro. cuál es la realidad es que Que ya estoy que entrando no a los pasa baños, nada. pero aparte yo Es que no tampoco pasa sé, nada. en los baños... Bueno, cuando vas a los gimnasios y eso sí que hay como más que te paseas por ahí desnuda, que por otra parte a mí es una situación que a mí y a otras personas tampoco nos acaba de parecer cómoda, y no porque nos vaya a violar nadie ni porque tal, sino porque a mí estar en un vestuario desnuda con un montón de tías a las que no Incomodan, conozco de sí, nada sí. tampoco es un tema que me apasione. Quiero decir que no es la presencia de mujeres con pene lo que a mí me puede incomodar de un vestuario. Yo creo que es nada. la desnudez propia, ¿no? Es lo que Bueno, más a mí la incomoda. desnudez no, porque yo a lo mejor en otros contextos de playa nudista tal, es ese concepto de como es encerrado ahí con un montón de tías que no lo sé. Pero esto es una tontería. Sí. Pero me refiero que
al final en los baños de la mayoría de sitios, de los baños de los bares y de los sitios a los que vas, tú no le ves los genitales a la gente. Yo no sé qué hace tú vas tirando, yo no le veo el coño a nadie. Tú vas tirando. O sea, que yo me meto en un baño, cierro la puerta y la gente no sabe. Bueno, los vestuarios masculinos de fútbol... Sí, eso tú ya lo has contado alguna vez. Pero me refiero que tampoco sé por qué tanta preocupación... Cuando yo no sé, cuando yo voy a un baño público, yo no sé lo que tienen de las piernas la señora. No, claro, que porque está no miras. Porque es que hay paredes, coño, es que, que quisiera mirar, joder. Cada uno va a la suya y ya está. O sea, en los baños de tías no es... A lo mejor los de tíos, como están esos... los meaderos esos para mear de pie, que no hay paredes entre medio, pero en los de las tías no hay váteres así, en plan, sin... ahí juntos. Sí. No sé, no entiendo. Otra cosa que pasa mucho, que sobre todo me deja alucinada, es que obviamente a la hora de referirte a alguien con la E, puede ser que en algún momento tengas algún tipo de barrera lingüística o lo que sea, es cuestión de pensar, ¿vale, gente? Las personas que no lo hacen directamente, incluso hasta con un tipo de humor que no tiene ninguna gracia, las, les, lis, los y, bueno, lus también, o sea, utilizan el artículo poniendo todas las vocales. No, por favor, no tiene gracia. Tío, tía, tíe, tío, no tiene gracia. Pues tomamos nota todos y todas y todes. Sí. Porque al final lo de la E, por si alguien no lo sabe, es como el pronombre que reclaman las personas no binarias o las personas trans no binarias, que es como una letra que no tiene género para género neutro, con lo cual quieren ser denominadas así y ya está, no hay más, no es la I, ni es la U, ni es uy, todas, tú, dis, tú, no, cállate. No, es una cosa muy específica y muy concreta que están pidiendo las personas no binarias, que es eso, es con la E. Fin. Y fin, y no tiene más. Y sí que es algo que nos tenemos que apuntar todos, en el sentido que es un ejercicio que no sale natural, obviamente. No, claro, hay que aprenderlo, pero lo aprenderemos si lo intentamos. Si no lo intentamos no va a salir. Pero es que me hace gracia porque es verdad que yo me incluyo, que a mí también me puede resultar extraño esto. Luego hablaremos más también del tema del no binarismo. Pero la gente está diciendo que esto es muy raro y que le cuesta mucho, pero memorizarlo para hacer la tontería, sí. Eso sale enseguida. Pues joder, esfuérzate más por lo otro. Sí, se hacen bromas con eso, se hace bromas también con LGTBI. Sí, a veces por serio. Otra cosa que no es no tener en cuenta a las personas trans en el deporte. Este año pasado se anuló por el COVID, pero las federaciones me exigían que usara coquilla pensada para gente con pene, cuando en mi caso es algo completamente inútil, pues no tengo pene. Pues sin la coquilla considerada masculina, no se me permitía competir. Entonces tuve que adquirir una coquilla completamente inútil, la cual solo hace bulto y no tiene ningún tipo de utilidad, cuando perfectamente podría usar una coquilla que existen para personas con coño, y tan felices todos. Pero son cosas que no se contemplan y crean situaciones bastante absurdas, la verdad. Claro. Sí, el tema del deporte es otro melón. Sí, claro, pero esto en concreto que se refiere más al tema de la mente deporte, cuadrada o en cualquier otro ámbito de asociar, masculino, pene, y tienes que ponerte la coquilla de pene. Es que no tengo pene, pero es que es el uniforme reglamentario. Claro, que te la pongas. Que te la pongas, bueno, pues me la pongo, pero... Claro, sí, es bastante ridículo. Es un síntoma más de toda la desactualización que existe y tiene que venir. Esa actualización tiene que llegar, hay que instalarse ya. Sí, la nueva además versión. en los deportes adolecen un poco ser siempre de un ámbito un poco masculino en general, y que todo lo que no sea masculino es adyacente, ¿no? Es algo secundario, entonces aún queda camino. Otra cosa que me pasó fue que estaba escuchando a una persona como estaba hablando una persona no binaria, y dijo, bueno, a ver, este chico, bueno, esta chica, bueno, este chique o lo que sea, no, o lo que sea, mueble, perro, gato, no, o sea, es una persona no binaria, se habla con la E. O lo que sea, es simplemente, por favor, una vez más, paraos a pensar y ya está. O lo que sea, como cosa extraña aún por definir. No, ¿vale? Gracias. Claro, realmente tiene mucho que ver con otras cosas que se han dicho ya anteriormente, que es el tema de ante un desconocimiento, ante un
ante una pereza realmente por informarse, uno acaba diciendo una barbaridad como es lo que sea, ¿no? Claro. Y tú dices, no, bueno, es que lo que soy... Pero aparte es el rollo de como lo no binario. Claro, por definición, nos rompe el concepto mental del binarismo. Claro. Creemos que no es nada. Sí. Que es una cosa rara, difusa. No, es una cosa muy concreta. Es una cosa muy concreta. No es lo que sea esa movida, ¿no? Es ser no binario, es una cosa muy concreta. Lo que pasa es que en un sistema que es binario... Claro, ser no binario implica que eres una cosa que desafía lo establecido. Entonces a ti te parece que eso es una rayada muy extraña. Pero una persona no binaria siente de manera muy concreta que lo que es no binaria. Claro. Entonces es lo que sea. Tío, o sea, no, lo que sea no. Ya. Si tú no lo entiendes, muy bien. Claro. Muy bien. Pero es que eso no nos importa. Claro, realmente tú podrías entenderlo mal, regular. Aceptarlo, pero, punto. Hay personas que tampoco es que no es complicado por mucho que te empeñes. Claro, hay personas que no se consideran ni hombre ni mujer. Fin, ¿te parece bien? Nos la suda. Nos la suda lo que te parezca, pero es eso. Y no es otra cosa. Ya. Fin. Pues nada, gracias por estas cosas que les hemos pedido para... La verdad es que es muy interesante porque hemos hecho como un pequeño barrido, obviamente. Claro, habrán infinitas. Pero hay más programa, ¿no? ¿Hay más si programa? no me equivoco, hay más programa. Por supuesto. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty. Y Excaliburcia. Aprende cosas con Monty. Y Excaliburcia. Bueno, Excaliburcio, lo primero, por si alguien está despistado, que hay que estarlo mucho, pero bueno... Llevamos ya 20 minutos largos, yo creo que... Sí, no, me refiero más desubicado en la vida. En general. ¿Qué son las personas trans? Pues son aquellas cuyo género no se corresponde con el que les asignaron al nacer. Y ya está. Ni cuerpo equivocado, ni antes eran una cosa y ahora son otra... Nada. Y además existen las personas no binarias, las personas trans no binarias y las personas de género fluido. Que ahora iremos viendo un poco todo esto, ¿vale? Vale, perfecto. Yo, claro, como antropóloga, lo primero que hago es buscar, pues a ver qué estudios antropológicos no tenemos al respecto de esto. Y la verdad es que me he encontrado cosas muy apasionantes que tengo aquí y que tampoco puedo leerlas todas porque sea una turra esto. Pero bueno, sí que hay una cosa sobre la que me gustaría reflexionar contigo, que es un estudio de Rosalía Rodríguez Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un estudio antiguo, de 2012 o algo así, pero tiene cosas muy interesantes, ¿no? Ella dice que la sociedad construye sobre el cuerpo sexuado y más concretamente sobre la genitalidad, sexo, hombre-mujer, la identidad de género masculino o femenino, que determina para hombres y mujeres distintas responsabilidades, actividades, pautas de comportamiento, valores, gustos, etc. El género, por tanto, en primer lugar nos da una identidad, nos construye hombres y mujeres y luego en base a ello define las relaciones intergenéricas, personas de distinto género, e intragenéricas, personas del mismo género. Y sobre todo esto se levanta la organización social, económica, política, que se apoya en la división sexual del trabajo. El género no es una propiedad de los cuerpos o algo que existe originariamente en los seres humanos. El mandato de género lo internaliza cualquier ser humano en su socialización, se recibe en forma de códigos, normas, mandatos escritos, bla, 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 que tienen la misión de integrarnos en nuestra sociedad y en la normalidad. O de otro modo, en esta normatividad social, ¿no? Este mandato, y esto es lo que considero muy interesante, construye lo masculino sobre el hombre pene y lo femenino sobre la mujer vagina de manera excluyente y opuesta. La masculinidad excluye a la feminidad y viceversa, a la par que complementarios, ¿no? División sexual de trabajo, heterosexualidad, etcétera. Esto es muy interesante porque puede parecer una obviedad, sí, pero al final lo que nos encontramos es que esto no es siempre así en todas las sociedades. Es decir, tenemos obviamente dos tipos de cuerpos. Sí. Unos tienen pene, otros tienen vagina y luego hay muchos más, porque existe la intersexualidad y otras variaciones. Pero lo más mayoritario... Los ignoramos porque es lo que hacemos los seres humanos. Exacto, o sea, quiero decir que ya de entrada esta premisa de la que partimos es falsa, porque existen otros cuerpos diversos, pero como que solo vemos esos dos y a partir de ahí construimos. Es que además lo primero que ocurre en el momento que naces ya es la diferencia. Antes de nacer, se hacen fiestas para anunciar el género. Ostras, madre mía, y es no verdad. sé qué, o sea, es súper importante. Hacemos eso. Pero es verdad que
cuando haces un poco de extrañamiento y repiensas todo eso, Ujú. claro, esto viene obviamente de una base biológica, porque los seres humanos, pues obviamente hay una base biológica, pero claro, los seres humanos no solo somos biología, somos seres biopsicosocioculturales, que es una palabra que me costó muchísimo aprenderme, pero al final Pero es la muy aprendí. guay, queda muy bien. Claro, cuando- y es que somos mucho más que biología. Somos biología, pero somos mucho más. Entonces, no podemos desligar. Lo biopsicosociocultural no son 4 compartimentos diferentes. Son una maraña interconectada interrelacionan. que hace que todo sea mucho más complejo, ¿no? Entonces, claro, las personas trans o las personas no binarias o de género fluido viven como un problema personal, un problema que es realmente cultural y social. La construcción sexual genérica de la realidad hace que el propio lenguaje niegue otras posibilidades. El Estado y el sistema legal perpetúan este sistema y la medicina se presta a arreglar las disfunciones, ¿no? Ya. Arreglar, entre comillas, lo que en realidad no deberían ser disfunciones. Ya. Es decir, si de entrada contempláramos todo lo que existe y no hubiéramos construido un sistema que excluye a mucha gente, no tendríamos por qué estar ni arreglando el lenguaje, ni Claro. arreglando los cuerpos, ni arreglando las leyes, porque podríamos haber construido sobre la realidad, ¿no? Es que claro, es muy fácil para los que encajamos dentro de Claro. de esa movida que hemos creado, ¿no? Que se ha creado tal. Es muy fácil ver o sea, no ver esas dificultades, el decir, joder, pues tenemos un lenguaje, se respeta el lenguaje, que para eso está, Claro. o tantas otras cosas como como son las leyes, como son Claro. la burocracia, sin ir más lejos. Sí, o también lo que sucede, ¿no? Que luego hablaremos también de la parte teórica, pero claro, como yo soy mujer y en mi caso soy una mujer cis y yo no puedo desligarme de mi propia biología siendo mujer, cerrarme a eso y ya no y como sobre eso a mí me han oprimido y me oprimen, creer que fuera de mi realidad, todo lo que no sea mi realidad, no es ser mujer y no hay otras maneras de serlo y no hay Claro. otras opresiones que comparto con esas mujeres trans y otras opresiones que tienen como mujeres trans que yo no tengo ni jamás podré comprender. Es decir, por eso a mí me cuesta tanto entender, pese a que he leído lo teórico, ya lo hablaremos, y conozco de dónde viene toda esta reacción de defender que sé de dónde viene, porque no soy tonta y sé a lo que se refieren, pero me parece que no estoy de acuerdo. Ujú. Porque además en muchas sociedades donde se contempla la transexualidad o la concepción del sistema género no es binaria, todo eso se vive de otra manera. Sí. ¿Sabes? Hay otras maneras. Esto no es así porque sí, no es un mandato. Todo esto lo hemos construido, ¿no? Y bueno, en nuestra propia sociedad es complicado rastrear en el pasado porque hay... Claro, en un pasado en el que no se contemplaba la transexualidad, pues hay mucha confusión entre personas travestidas o personas transexuales. Pero Burroughs, que es un antropólogo, ha recogido en Europa y América posibles casos registrados a partir de 1800. Estos casos que tuvieron cierta trascendencia en la sociedad del momento, lo que indica que no es un fiel reflejo de la realidad, porque habría muchos otros casos A saber, que no tuvieron claro. trascendencia, porque en muchas ocasiones se descubría que una persona era trans cuando moría y al ver el cadáver descubrían que tenía los genitales, unos genitales que no se correspondían en teoría con ese género, ¿no? Entonces es difícil hacer un estudio empírico de esto, pero se sabe que han habido, ¿no? En Valencia, por ejemplo, tenemos el caso de Margarita Borràs, una mujer trans del siglo XV, está documentado el caso, que fue ahorcada por su condición de mujer trans y que, bueno, desde 2016 tiene una calle en Valencia, que eso pues está bien, ¿no? Pues está muy bien. Y eso, hay muchas otras sociedades donde se contempla la transexualidad y donde la concepción del sistema sexo-género no es binaria y donde la intersexualidad no se trata como aquí, que prácticamente es una patología y hay que decantarse y elegir unos genitales u otros y amputar a un bebé, sino que se contempla la intersexualidad como algo sagrado, como personas que nacen con un don especial y ya está. Es decir, hay mucha diversidad en esto, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía Mireia antes de lo que sea, ¿no? Claro, como sociedad a veces es difícil deshacer esta confusión que tenemos entre homosexualidad, transexualidad, travestismo, género no binario, género fluido. Entonces como que tratamos todas estas expresiones humanas como si fueran una misma cosa, un armario donde va lo raro, Claro. y decimos que son todo pues como cosas de maricas, ¿no? En general.
Sí, de hecho muchas veces se ve de forma hostil, bueno, muchas veces no, o sea, hay todos movimientos políticos que lo ven todo de una forma hostil porque es como gente que le apetece complicarnos nuestra concepción del mundo y nos molesta el hecho de decir, ¿ahora qué? Ahora que ya teníamos aceptados a los maricas, ahora vienen las trans. Sí, te lo digo sin ir más lejos por pensamientos que yo mismo he podido tener en el pasado, ¿no? De cuando ya por fin habíamos entendido qué era lo trans, ahora de repente, no, es que hay trans que no se operan. Joder, a ver, claro. Claro, porque no lo... Es claro, pero es todo Ya, pero es vivirlo eso, como si lo hicieran para molestarte a ti. Claro, sí, es que hay un concepto, hay una percepción real por parte de mucha gente en que todo se hace para molestar al hombre cis heterosexual, que es que vienen a complicar las cosas y de joder, por favor. Y bueno, pues nada, tampoco está de más recordar que en el franquismo teníamos una ley de vagos y maleantes y luego en los 70 la ley de peligrosidad y rehabilitación social por la que las personas trans eran internadas en centros de reeducación entre 4 meses y 5 años y eso ha pasado hace nada, ¿no? Entonces, en la actualidad por lo menos eso no pasa, pero la violencia se manifiesta en la sociedad que desde agresiones verbales y físicas hasta todas las dificultades que pueden tener las personas trans a la hora de su integración sociolaboral. El caso es que estamos en un punto realmente súper guay en este tema. Estamos abriendo un abanico maravilloso de posibilidades en cuanto a lo social y es una pena de alguna forma que estemos... que tengamos como una polémica, ¿no? O sea, estamos hablando en términos de polémica, ¿no? Cuando realmente es tan chulo el punto en el que estamos, en el que la sociedad realmente está abriéndose mucho. Claro, pero es que además, quiero decir, estas personas existen. Uh-huh. Entonces, podemos seguir dando la espalda y hacer eso de, estos ahora, les. O decir, bueno, vamos a aprenderlo. De entrada, guay. Claro, o sea, es como deberíamos enfrentarnos, ¿no? De entrada me parece de puta madre. Ahora voy a entenderlo. Ahora voy a estudiar un poco. Vale. Entonces, lo que decías de la polémica. Sí. Vamos a la movida. ¿Qué está pasando? Exacto. Porque hay sectores del feminismo que rechazan la nueva ley trans. Vale. Esto hay que situarlo teóricamente y esto puede ser muy denso, entonces voy a tratar de hacer un resumen sucinto y por tanto incompleto y en el que se van a quedar muchas aristas y muchas movidas, pero hay que situarlo para que la gente que nos ha preguntado qué está pasando, pues vamos a explicarlo, ¿vale? Seguro que habéis escuchado hablar del término queer últimamente, ¿no? Queer. Todo el mundo, hasta Ana Rosa Quintana, hablando de lo queer. Vale, pues lo queer, aquí vamos. Queer es un término que originariamente era un insulto, algo como maricón en inglés, pero que el colectivo LGTBIQ+ se reapropió. Lo primero que hay que saber es que no existe una teoría queer. Esto que dicen de la teoría queer no existe. Lo queer son una serie de estudios, teorías más o menos elaboradas o ideas agrupadas bajo el paraguas de estudios queer porque comparten una concepción del sexo-género no binaria, ¿vale? Uh-huh. Con millones de matices y millones de teorías. Quizá la autora más conocida es Judith Butler, que es una filósofa muy importante de nuestra era, que tiene una serie de textos muy complejos, pero muchísimo. Judith Butler es densita y complicada de entender, pero por hacer un burdo resumen de su corpus teórico, plantea el género como un espectro, es decir, no como un sistema binario, sino como un rango a lo largo del que las personas se pueden situar. Es decir, en un extremo del rango tendríamos lo femenino y en otro lo masculino 100%. Y a lo largo de ese espectro tú lo puedes recorrer para tener una proporción variable de masculinidad y feminidad y si caes justo en el medio, pues eres no binario. Vale. Y luego están las personas súper femeninas, súper masculinas, y luego las personas que están un poco, que se sienten mujeres, o sea, son mujeres, pero tienen rasgos más típicamente vistos como masculinos, o al revés, ¿no? Sergio Ramos en la nieve sería como súper masculino. Exacto, Sergio Ramos en la nieve al 100%, y Cristina Pedroche en la nieve el otro extremo. Y a partir de ahí todos los demás pues hacemos lo que podemos, ¿vale? Vale. Todo esto es mucho más complejo, ¿vale? Pero por quedarnos con la unidad mínima, Judith Butler viene a romper el sistema sexo-género como algo binario y abre la puerta a multitud de expresiones de género. Entre ellas, las que no se identifican con ninguno, las no binarias, o las de género fluido, que son personas que experimentan una identidad de género que puede fluctuar.
y abriendo un espacio para todas aquellas personas disidentes de este sistema sexo-género. Vale. Del otro lado tenemos al feminismo radical o radfem, llamado así porque pretende ir a la raíz del problema y abolir el género. Es decir, acabar con el género como constructo cultural del que parten las desigualdades sociales y permitir que cualquier persona, independientemente de su sexo, porque se contempla la variable binaria sexo hombre o mujer como machos u hembras de la especie humana en base a sus características sexuales, pueda desarrollar las conductas que quiera, acabando con los roles de género, lo que no está mal. Es decir, proponen acabar con los roles opresivos, que no por ser mujer tengas que ir de rosa, ni jugar con muñecas, ni cobrar menos, ni tener determinados trabajos y tal. A mí, personalmente, no me parecen teorías que sean excluyentes. A mí tampoco. Y entre sí, ¿no? Como se presenta en la contienda pública. De hecho, aunque casi todas las feministas trans excluyentes o que se oponen a esta ley lo hacen bajo el radfem, existen radfems trans inclusivas que consideran precisamente que nadie ha subvertido ni cuestionado más el género, ni se ha enfrentado más a los roles asignados que las personas trans. Claro. Pero las que se oponen a la ley trans lo hacen basándose en que el género hay que abolirlo, no reafirmarlo, como dicen que hacen las personas trans al adoptar los roles de género al que transitan. Vale, pero las personas trans no son las únicas que hacen claro, esto, ¿no? Exactamente. Esto es un poco trampa porque a mí nadie me acusa de sostener unos roles de género opresivos, pese a que me maquillo, tengo el pelo largo y a veces uso tacones, ¿no? A las personas trans que no adoptan una apariencia acorde con esos roles de género, se les niega su identidad. Es decir, si eres una mujer trans, debes parecer una mujer. Y si eres un hombre trans, debes parecer un hombre. Vale. Pero si no adoptas esa apariencia, se te niega tu identidad. O sea, está mal, hagan lo que hagan. Claro, porque una mujer trans con pelo corto y barba es percibida como un hombre. Claro. Y un hombre trans con escote y maquillaje será percibido como una mujer. Sí, yo esto lo he visto, ¿no? O sea, bueno, lo hemos visto todos, que realmente es como... Si una mujer trans se maquilla mucho y va a tope con este tema, está sosteniendo los roles opresivos. Los roles tal. Y en cambio, si no parece tanto una mujer, es rollo... ¿Pero qué clase de trans es esto? Esto es un señor tal. Esto es un señor. Claro. Yo personalmente creo que bastante complicado debe de ser pasar por este proceso como para andar cargando con la responsabilidad individual de reforzar o subvertir unos roles que nos afectan a todos, seamos trans o cis, sobre las personas trans. O sea, porque es lo que te digo, a mí nadie me cuestiona que lleve el pelo largo o que me maquille, ¿no? Y bueno, tenemos un audio de Luz, la rapera trans mala hierba, que os recomiendo desde aquí escuchar porque es una maravilla, que nos quiere contar algo. Yo ando dándole vueltas últimamente a cómo nos afecta a la peña trans, así en lo diario, en lo cotidiano, la presión continua sobre nuestra expresión de género, ¿no? O sea, es como una movida de la que muchas veces no somos ni siquiera conscientes, pero estamos constantemente juzgando y juzgándonos como una policía del género que dicta que es válido y que no, y que es suficientemente trans, ¿sabes? Y vaya, que con algo tan problemático y tan normalizado, pues me parece que nunca está de más recordar que vaya, que es una mierda. Pues así de sencillo, es que tiene que ser una mierda vivir eso. Sí, es que claro, esta falsa dicotomía que existe entre claro, elegir, es como que te tienes que elegir o abolir el género o estar con las personas trans, y yo esto no lo termino de ver nada claro, ¿no? O sea, que no podemos tener unas teorías porque nos interesa el tema y podemos teorizar sobre el género, pero al mismo tiempo reconocer la existencia. Obviamente. La existencia obvia de la gente. Mientras abolimos el género, claro, estamos todos y todas y todes haciendo lo que podemos con este tema. O sea, yo estoy que me maquillo porque me veo más guapa, y si me veo más guapa la vida me va mejor, mientras me siento culpable porque estoy reforzando lo que el patriarcado espera de mí, mientras me rayo porque he engordado, pero en realidad, o sea, quiero decir, aquí hacemos todos lo que podemos. Porque estamos desandando en el debate cuando esto no era un debate. No, claro. O sea, no era un debate. El hecho de que tú fueses feminista y te maquillases no suponía ningún problema. Y ahora de repente con las personas trans... Claro. Hemos desandado y ahora estamos debatiéndolo. Claro, pero aparte tampoco es lo que te digo. Yo creo que es súper cínico, súper cruel y
y completamente interesado, dejar recaer sobre personas individuales Claro. Problemas que son estructurales y colectivos. Claro. O sea, esa persona bastante tiene. Me refiero con pelear a diario con una sociedad que le niega su identidad y hace lo que puede para sobrevivir, porque además no está de más recordar que las personas trans tienen unos índices de suicidio bastante jodidos, como para además ahora preocuparme de lo que yo hago con mi vida individual le puede afectar a otras personas que me acusan a mí de que yo soy la culpable de que, venga, va, un poquito de tal. Entonces, llegados aquí, ¿qué es TERF? Que es un término que está por ahí, ¿vale? Pues TERF es un término que se usa para referirse a las feministas transexcluyentes y es un acrónimo de Trans Exclusionary Radical Feminist. Feminista, radical, transexcluyente. Hay más polémica porque hay algunas radfem, pese a que sus actitudes son transexcluyentes, perciben TERF como un insulto, pese a que básicamente este acrónimo describe una actitud, ¿no? La polémica viene porque muchas radfem que se oponen a la ley opinan que su actitud, que para mí y para muchas otras personas es transexcluyente, ellas dicen que esa actitud no lo es. Por tanto, llamarles transexcluyentes es un insulto, porque ellos no son transexcluyentes, pero están haciendo cosas que bastante objetivamente son transexcluyentes. Sí, como negar su existencia, por ejemplo. Sí, o referirse a las mujeres trans como transfemeninos, con una palabra que incluye femenino, pero en masculino. En masculino. Hombre, va. Hay como un poco de... Claro, hay un retorcer el lenguaje ahí para que tú no me digas que yo te estoy llamando hombre, pero te estoy llamando transfemenino. Pero además va con pullita. Claro que va con pullita, está hecho muy a malas, ¿no? Sí. Menos conocido, pero también igualmente existente, es el acrónimo TIRF para referirse a las feministas radicales transincluyentes, de las que te hablaba antes, que existen, ¿no? Que piden la abolición del género, pero no pretenden excluir a las compañeras trans, sino que reclaman que un feminismo radical, de hecho, es impensable sin ellas. Porque como decíamos antes, si alguien ha tenido un poderoso papel y a alguien le debemos este cuestionamiento y esta subversión de los roles de género es a las personas trans. No está de más recordar, además, que las revueltas de Stonewall, que es una fecha de la que nace el mes del orgullo y los días de la celebración del orgullo, son gracias a dos mujeres trans, a Marsha P. Johnson y a Sylvia Rivera. Por lo que, de entrada, desligar a las personas trans del movimiento LGTBI y del feminismo a mí se me antoja complicado. Sí que es cierto, no sé si lo vamos a comentar más tarde o cuando hablemos de la ley trans, sí que en este caso sí que sería pertinente separarlo o no. Eso me gustaría hablarlo contigo. El tema de claro, la ley trans afecta a las personas trans y no tanto a lo que sería el feminismo. Claro, la ley trans como tal, el tema de la ley trans, por supuesto, afecta a las personas trans y son ellas a las que tenemos que escuchar. Pero como feministas, en cuanto a que las mujeres trans son mujeres... Claro. No podemos dejar de contar con ellas y con su vivencia y con su experiencia, porque además al final, o sea, está todo unido, hay muchas luchas que se solapan ahí. Sí, lo decía por como que ha habido como una insistencia por parte de núcleos duros del feminismo de decidir sobre la ley trans. A eso iba. De ahí viene esta polémica, porque estas personas que se oponen, las feministas radfemestas, opinan que la ley trans va a conculcar derechos que tenemos las mujeres cis. Vale. Yo con eso no estoy de acuerdo por un montón de razones. Es eso lo que opinan. Por eso creen que el feminismo tiene que opinar. Claro. Pero hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, y ahora hablaremos también de la ley, de otros países, de otras experiencias, de lo que recomienda la OMS, esto da derechos a las personas trans, y que las personas trans tengan más derechos no me los quita a mí, del mismo modo que no me los quita que cualquier otro colectivo adquiera derechos. No lo entiendo. Además, ha habido una campaña contra el término queer, acusándolo de neoliberal, de misógino, un montón de cosas. Y pese a que yo no estoy de acuerdo, y tampoco quiero alargar más el debate teórico, porque esto es infinito, pero hemos dejado ahí 4 pinceladas para quien quiera documentarse más, sí que me gustaría decir que lo queer es muy amplio y que no es tampoco el único sector transincluyente. Es decir, desde muchos sectores del feminismo, como puede ser algunas partes del feminismo marxista, del feminismo decolonial o del feminismo antirracista, incluso del feminismo radical, se han declarado transincluyentes, y a veces son transincluyentes y contrarios a la teoría queer. Es decir, teóricamente te mantienen un debate, una crítica con las teorías queer o con algunas partes de las teorías queer, y no excluyen a las personas trans. Entonces todo esto es infinitamente más complejo, y
creo que tampoco está de más recordar que aunque el debate teórico esté bien, y a mí personalmente me gusta, y me gusta que desde lo académico se estudien estos fenómenos, el debate académico nunca puede estar ni por delante de las personas ni por delante de las luchas sociales, sino que es algo que viene, que viene después. Yo creo que nos puede ayudar a entender muchas cosas y a explicar muchas cosas o basarnos en muchas cosas, pero es que las personas están delante. Claro. O sea, siempre. Lo que claro, ocurre, entonces, lo que porque está... determinadas personas o la existencia de determinados colectivos nos supongan determinados retos teóricos porque desafían concepciones que teníamos muy arraigadas o cosas que siempre hemos dado por hechas, no significa que haya que adaptar a esas personas para que encajen en las teorías, sino que tendremos que repensar todo esto, creo yo, ¿eh? Ahí me acusan a mí de posmoderna, pero bueno, me la juego. Luego también que una cosa de la que tú querías hablar, ¿no? Desde de la importancia de posicionarse para que, como decía Liz Duval, la escritora Liz Duval, que no parezca que este debate es de trans contra feministas. Ya. Sí, la verdad es que yo realmente ni en redes sociales ni en este programa, yo públicamente nunca me he posicionado. Yo llevo mucho tiempo observando en silencio el debate y, bueno, el falso debate, como estamos hablando, en parte por miedo, obviamente, en las redes, a la mínima... Es un tema que vas a recibir, hagas lo que hagas, porque tanto de un lado como de otro te van a meter caña, con razón, porque además si no lo dices bien o no dices las cosas como tienes que decirlas, corres el riesgo de meter la pata gravemente. Y yo realmente he sido bastante cobarde estos años. Y bueno, y no solo cobardía, sino que yo pues he tenido mi evolución a lo largo de la historia con este tema. Yo no sé si sería muy interesante el hecho de que yo te contara ahora cómo ha sido, cómo he percibido yo el tema trans desde el principio. O sea, desde ser un adolescente y escuchar temas de rock que hablaban sobre personas trans que conoces por la noche y luego te levantas y tal. Yo con mi grupo tenemos una canción así totalmente transfoba, con el grupo que tenía yo con Sweeter Sister. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero es algo que por lo que hemos pasado. Sí, efectivamente había algo ahí en nuestra adolescencia que nos hacía que le encontrábamos gracia a todo. Bueno, todo hacía ese que tema. la sociedad percibía a las personas trans como un chiste, como algo de lo que reírse, como algo de lo que hacer mofa, y hay un montón de productos de ficción, lo que hemos visto todos con la serie de Veneno, ¿no? Lo que se hacía con la Veneno, esa parodia, ese circo de lo trans. Siempre ha sido las mujeres trans siempre han sido una amenaza para la masculinidad, siempre ha sido ese temor porque es como un mito, o sea, es un terror ahí del hecho de una mujer trans que con lo que me voy a encontrar, ¿no? Claro. Recuerdo también en mi adolescencia que vi la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, que sí que toca el tema trans, y recuerdo que no me gustó por pura transfobia. O sea, hay un momento en la película en la que aparece Toni Cantó, de hecho. Toni Cantó interpreta a una mujer trans, no sé si ¿no has visto Todo sobre mi madre? Sí, pero no me acuerdo. Supongo que de alguna manera he borrado todo lo que tiene que ver con Toni Cantó. A ver, la movida es que Toni Cantó sale al final de la película. Es un personaje del que hablan durante toda la... Lo dices toda porque me conoces y ya sabes que ahí me habría dormido, muy probablemente. Probablemente. Claro, es un personaje del que están hablando toda la película, pero solo sale al final. Y el hecho de observar, una mujer trans relacionándose con Penélope Cruz, que en ese momento era lo máximo y le tenía absolutamente devoción, como que me molestó muchísimo. Realmente cuento esto para, no sé, de alguna forma estoy expiando aquí movidas de hombre hetero expiándose. Bueno, no pasa nada, no sé si tenéis por qué aguantarlo, la verdad. El caso es que, ya estuve hablando en este podcast cómo fue mi viaje hacia el feminismo. El feminismo fue clave en todo esto. Realmente tuve como dos inspiraciones, dos revelaciones. Dos advenimientos. Dos personas que me inspiraron profundamente en todo esto. Una eras tú, obviamente. Qué bien. Y otra fue Barbie Japuta. Sí.
Que bueno, con ella, con vosotras dos, aprendí muchísimo, luego aprendí de muchísimas otras mujeres y claro, luego vinieron los debates internos del feminismo. Porque todo esto empezó como poco a poco, fue cociéndose poco a poco en el tema de que el feminismo estaba de puta madre y de repente, o sea, estábamos todos de puta madre aquí con la sororidad a tope y de repente... Todo se rompió. Claro, empezaban a haber como pequeños debates donde es que, claro, en las manifestaciones hay mujeres que reivindican la vagina y hay personas que no están cómodas con esto y tal y cual. Claro, empezó a resquebrajarse un poco por ahí, por el debate interno del feminismo. Ahora ya no estamos ahí. Sí, ahora pero yo también tengo que decir profundo. que a mí me llegaban también esos rumores de que es que en una mani hay unas personas trans que han prohibido que se haga el símbolo de la vagina. Yo tengo que decir que yo eso nunca lo vi. Que eran como leyendas urbanas que llegaban con la intención de... Yo creo que sí que existía el debate, pero igual no era tan tenso como se intentaba hacer ver, es rollo... Claro, pero es que el debate que había no era ese. El debate que supongo que el que yo he visto es... Vamos a buscar símbolos que incluyan a todas. Pero a todas no solo a las mujeres cis y a las mujeres trans. También a las mujeres racializadas, también a... O sea, me refiero... Porque el feminismo, que estábamos de puta madre aquí, no dejaba de ser un feminismo blanco, cis. Entonces, claro, pues las otras mujeres dijeron... Bueno, si queréis que el feminismo nos represente a todas, habrá que incluirnos a todas. Solo... que a determinado sector solo le molestaba la reivindicación de las personas trans, de que buscáramos un símbolo que nos representara a todas. Evidentemente la vagina no representa a todas. Del mismo modo que, por ejemplo, a mí personalmente me encanta que exista un feminismo que hable sobre la maternidad y creo que ahí hay un montón de cosas por hacer y me parece brutal y incluso me interesa e intento leerlo. Pero si pretendieran que el símbolo del feminismo fuera un útero gestante con un bebé dentro, pues yo diría, pues no me representa. Claro. ¿Significa eso que las quiero expulsar o que no las considero? No, significa que no nos representa a todas, ¿no? Sí. Aún así, era un debate que estaba latente, o al menos querían hacer como que era un debate. Pero es que la cosa se ha ido totalmente de madre. Ya no se está debatiendo en el feminismo, se está debatiendo la ley trans. Es que son dos cosas distintas. Esto empezaba en un debate interno del feminismo y está siendo tal. Entonces, mi evolución en este aspecto era que yo en principio... quizá era un poco TERF, podía serlo. Un poquito. Sobre todo porque yo tenía absoluta devoción por Barbija Puta, que es una de las voces más potentes en el feminismo radical. Y bueno, a raíz de ver la deriva absoluta que he tenido, me he ido dando cuenta, ¿no?, de lo absurdo que es poner siquiera en duda lo que es la vida real de las personas trans. Claro. Porque esto es lo que significa realmente el tema de poner todo esto y debatir todo esto es poner en duda la vida real de las personas. Yo creo que una cosa que ayuda, no sé si a ti te ayudó, creo que sí, pero que a mí personalmente me abrió mucho los ojos, fue algo tan sencillo como relacionarme con personas trans. Claro. O sea, como te decía, si yo miro atrás y miro a mi adolescencia o a mi juventud, donde yo no conocía a ninguna persona trans y las personas trans eran esa especie de caricatura que salía Tony Cantó con peluca, o la Veneno riéndose siempre de ella y ridiculizándola, o lo que nos mostraban en las películas, que siempre eran hombres disfrazados y generalmente... De hecho, cosas que no ayudaban, como por ejemplo, si no te caía bien Almodóvar, como que convertías todo en un cliché, todo es un cliché de Almodóvar. Y luego no sé si has visto, si no te lo recomiendo mucho, el documental este que se llama Disclosure, que está en Netflix. No lo he visto aún. Pues es un documental que analiza las representaciones de las personas trans en la ficción. Y es terrible, y cuando lo ves dices, joder. Es brutal todo lo que hemos interiorizado sin darnos cuenta. Y es normal que si no hay si no media una reflexión, tú sigues perpetuando lo que te entra, lo sacas, es normal. Claro. Entonces, a mí personalmente, cuando empecé a conocer a personas trans, creo que ya no hay no hubo más que leer ni más que reflexionar, porque en el momento que a esas existencias tú le pones una cara y una vida y una normalidad, es cuando algo tan absurdo y tan lógico y tan obvio como que esas personas existen y ya no son esa entelequia, esa quimera creada en la televisión y que tú realmente nunca has visto, eso desaparece para entender que son personas que como tú como yo están haciendo lo que pueden con las condiciones materiales que la vida les ha dado. A mí quizá, fíjate, puede ser una tontería, pero a mí lo que más me costaba de construir fue que, claro, yo como hombre
heterosexual que no había oído feminismo en toda mi vida, hice esa deconstrucción, que siempre estaremos en deconstrucción, obviamente, pero hice esa deconstrucción. Y con lo que me costó, rollo, las mujeres han estado invisibilizadas toda la vida y toda la historia, ahora por fin tienen una voz y de repente parecía como que ahora esa voz tenía que compartirse con otras voces. Hombre, claro. Y yo, claro, yo como hombre hetero era rollo... Joder, ahora que ya había llegado hasta aquí... Pero ahora porque tú tengo que como hombre abrirme hetero más. solo contemplabas, como buen hombre hetero, la posición del uno. Y Claro. lo que queremos las feministas es romper con eso. Es decir, romper con esa ocupar por completo el espacio. Ni los hombres... O sea, quiero decir, el espacio lo tenemos que ocupar la diversidad. El feminismo es la lucha contra todos los tipos de opresión. Y si no es así... Sí. A mí no me interesa. Pues también está como el subdebate, que yo personalmente no suelo gastar mucho tiempo en eso, porque lo veo bastante estéril, de las feministas TERF no son feministas, las feministas TERF dicen que las trans incluyentes somos misóginas. A mí me han llamado misógina. Que no somos feministas. No, yo no soy feminista. No, tú no eres feminista. El feminismo no sé qué. Bueno, el feminismo desde luego no le pertenece a nadie en concreto. Ha hecho sobre esto Iranzu Varela un vídeo muy guay sobre a quién pertenece el feminismo y a quién no. Así que no voy a repetir, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, pasando ya a lo que es el tema jurídico, esto es una mandanga que vamos a tratar de resumirlo porque yo tengo aquí toda la información, pero tampoco puede ser esto una turra infinita. Lo que ha pasado básicamente es que ahora hay un borrador de una nueva ley trans que pretende sustituir a la ley del 2007, que es la ley que actualmente existe, ¿no? A nivel estatal. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta nueva ley? Pues por lo siguiente. Desde el año 2014... 8 comunidades autónomas ya han legislado, ya tienen leyes integrales de transexualidad o de igualdad LGTBI en los que se reconoce la autodeterminación de género para todos los ámbitos de la vida de las personas, excepto el cambio registral en tu partida de nacimiento, que eso es una competencia estatal. Vale. Pero tú ya en 8 autonomías... te puedes acoger a la autodeterminación de género, que es quizá uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley, ¿vale? ¿Qué es esto de la autodeterminación de género? Actualmente, con la ley del 2007, que en su día fue muy, muy pionera y muy celebrada, pero ya se ha quedado anticuada, para obtener, digamos, el título de persona trans, necesitabas un diagnóstico de un médico, de un psiquiatra, que decía que efectivamente tú eras trans. Vale. Es decir, había una patologización porque necesitabas un diagnóstico. Y todo lo que necesita un diagnóstico es porque es una patología. Claro. Entonces, para poder cambiar tus documentos, todos, y poder cambiarte el nombre y vivir acorde a tu género, necesitabas este diagnóstico y 2 años de hormonación. Vale. Después de 2 años de hormonación podías acceder a estos cambios. ¿Qué pasa? Que hay un montón de personas trans que han manifestado que no quieren hormonarse. Claro. Por muchas razones. Primera, porque si eres un hombre trans y quieres quedarte embarazado, por ejemplo, o sea, creo que las hormonas te afectan, ¿no? Entonces, no me quiero hormonar. Y luego hay gente que no se quiere hormonar porque no le da la gana. Fin. O hay mujeres trans que también, si por ejemplo coincide que su pareja, ya sea una mujer cis o un hombre trans, tiene... y por tanto tiene vagina, la puede dejar embarazada. Con las hormonas no. Que es el caso, por ejemplo, que ha comentado muchas veces la cómica Elsa Ruiz, que no quiere tomar hormonas porque quiere ser madre. Entonces, es injusto que si no pasas por eso, no puedas tener tu reconocimiento como persona trans, cuando además en 8 comunidades autónomas no te lo exigen, porque se aplica la autodeterminación de género, que básicamente significa que tú eres trans y no se te exige ese diagnóstico. Otra cosa es que tú quieras hormonarte voluntariamente, con lo cual puedes acceder a un endocrino en la seguridad social, o necesites asistencia psicológica porque consideras que lo necesitas, pues también tienes acceso, pero no es un requisito. Claro. No necesitas un diagnóstico de lo que se llama disforia de género, que además la disforia de género significa sentirse a disgusto con tus genitales, y hay personas trans que no se sienten a disgusto con sus genitales, ¿no? Con lo cual se había quedado un poco anticuado. Como había que de alguna manera garantizar los mismos derechos para las personas trans en todo el Estado, pues hay que armonizar esto de la autodeterminación de género en 8 comunidades autónomas y en las demás no. Entonces se empieza a redactar este borrador, y este borrador ya lo empieza a redactar el PSOE en su día, solo que luego se adelantaron las elecciones y al final el Ministerio de Igualdad pasó a Podemos, y es Podemos quien ha retomado ese borrador.
casi literal del PSOE, y entonces de repente el PSOE empieza a oponerse a esto y a decir que la amenaza queer y que esta ley es una salvajada y una locura. Y claro, dices, perdona, ¿qué está pasando? Cuando además Carla Antonelli, recordemos, diputada de la Asamblea de Madrid, trans y del PSOE, no para de decirlo, no para de decir una cosa, que esto lo hicimos nosotros. Claro. ¿Por qué el PSOE se opone? Pues muy sencillo, porque es una guerra política por el control del feminismo y por desacreditar a Podemos y por quedarse con todos los votos que da el feminismo. Esto es lo que yo opino. Sí. Porque no le veo sentido. No le veo sentido a que hace unos años legisles una cosa y ahora digas que eso es una barbaridad. Tiraban para un sitio y como han visto que le han comido totalmente la tostada a Irene Montero, pues han optado por ver que como el feminismo está escindido, están apostando por la otra parte. Claro. Están diciendo, pues vamos con la otra parte, claro, para ganar votos ahí. Eso está bastante claro. El caso es que, un total de 12 leyes en 8 comunidades autónomas ya recogen la autodeterminación de género en España, ¿vale? Vale, entonces, ¿la ley qué implica realmente? Bueno, implica... obviamente muchas cosas, pero los principales cambios o los más llamativos o los que más polémica han suscitado son la autodeterminación de género, es decir, que no vas a necesitar ni un diagnóstico ni pasar 2 años en hormonas para que te reconozcan con tu género, y esto crea pues todos estos bulos de que de que ahora las personas trans, cualquiera se va a hacer trans, para acceder a los hombres se van a hacer llamar mujeres, para, yo qué sé, robarnos puestos en las cuotas, como si en algún sitio estuvieran aplicando las cuotas, que eso es otro tema, ¿no? O como si, que esto es una cosa que a mí me crea una disonancia muy grande, que alguien que se llama feminista crea que los hombres están muriendo de ganas por hacerse mujeres, como si pasar a ser mujeres fuera algún tipo de ascenso social. Coño, si somos feministas porque defendemos que estamos en una situación de subordinación, ¿cómo? En todo caso, entendería que las mujeres, con la ley trans, ahora fuéramos a apuntarnos todas como hombres. Claro. ¿No? Es que para mí esto no tiene ningún sentido. Sí, ahora de repente el feminismo se ha reído todo el rato del victimismo de los hombres en ese sentido. Y parece que es un reflejo del mismo pensamiento. Claro, a mí esto me recuerda mucho a lo que pasó con el matrimonio homosexual, cuando se decía que ahora lo siguiente es que se van a casar con sus perros, no sé qué, o lo que pasó en los 70, no nos olvidemos de Betty Friedan, y el feminismo lesbo-excluyente. Esta mujer llamó a las feministas la amenaza a la banda, término que a las lesbianas, perdón, término del que luego las lesbianas se apropiaron, la amenaza a la banda, porque pensaba que daban mala imagen al feminismo. Y que iban a hacer que la sociedad viera el feminismo como estas que se quieren cargar la familia y demás. Bueno, el caso que además de esto, la ley por fin contempla la existencia de las personas no binarias. Y para entender mejor quiénes son las personas no binarias, pues Mireia nos ha mandado unos audios en los que nos lo va a explicar muy bien. Perfecto. Yo me considero una persona no binaria y me gustaría comentaros un poco mi experiencia y intentar teorizar de alguna manera, pero sobre todo contar mi experiencia, que yo creo que al final viene súper guay ponerle voz o ponerle, existencia a una persona no binaria. Muchas veces tenemos el problema o el hándicap de que no conocemos a nadie cerca o tal, y bueno, pues estos espacios que en este caso Monty y Escaliburcio están prestando de todo mal, pues vienen súper bien. El género no binario son las personas que de alguna manera no se sienten ni identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino. El binarismo de alguna manera sería hombre-mujer y el no binario es exactamente lo que estoy comentando. Hay tantísimos géneros como queramos sentirnos, ¿no? De alguna manera es un amplio espectro y, por ejemplo, lo más importante es normalizar. Hay que normalizar gente, hay que de alguna manera integrar y para ello yo pues puedo comprender que es complicado. Me gustaría dejar claro que yo, por ejemplo, no sé, que el género no binario no es una transición, no es que estoy esperando a ver en qué momento me atrevo a ser hombre trans o al revés, eso no es así. Yo soy género no binario y no es estar en mitad de algo. Yo he tenido muchas dudas y he dicho, ostras, pues es que no sé si a lo mejor soy un hombre trans, y incluso he empezado a tirar hacia ese camino, pero luego he reculado y al final eso eso existe. Es un proceso en que tú estás ahí, vas sintiendo cada día y conforme cuando has estado muy oprimido te liberas, de repente pues empiezas a pensar, ostras, si esta opción, si la persona decide transicionar a hombre trans o a mujer trans, completamente válido, incluso puede recular y también completamente válido. No tiene nada que ver con el aspecto, esto es importante. Por un lado está la identidad de género,
que sería género no binario, y por otro lado está la expresión de género, que son un poco pues la parte más física, la parte más social, la parte más de los roles, ¿no? Una de los cánones. Que tu género no binario porque, claro, como tienes el pelo corto y la verdad es que es así un poco andrógina, que no se sabe muy bien, no. Puede coincidir, pero no es la norma ni es la base. Yo justamente sí que tengo un aspecto andrógino y me siento genial. Pero no tiene por qué. Esto es muy guay que lo sepamos, ¿vale? Porque me han venido un montón de veces con este argumento. Es un gesto súper inocente, pero que se hace mucho y no mola. Hay un montón de gente no binaria que tiene un aspecto que, bueno, pues que sigue los cánones de mujer de alguna manera establecidos. Yo, por ejemplo, soy música y cuando era más jovencilla, pues trabajaba en orquestas y, bueno, pues como te ya comentaba, el mundo de las verbenas, tela marinera, en todos los aspectos. En ese momento, hace de estos 4 años, yo, bueno, de alguna manera estaba siendo leída como mujer y sexualizada todo el rato, porque encima estoy encima de un escenario. Para mí fue una época bastante dura, porque es complicado. Yo no me sentía mujer, pero no estaba muy confundida, mucho. Yo obviamente no lo sabía, solamente sabía que no encajaba dentro de esa norma, que la gente no paraba de mirarme de esa manera y para mí era coartarme y miedo y, bueno, una situación de verdad muy desagradable. Y yo ahí me vi, alguien me contó que existía el no binarismo. Estamos hablando de que al final yo estaba tan cohibida que tampoco iba a leer sobre qué era lo que me pasaba. Esto también hay que tenerlo claro y lo cuento de verdad con la vivencia personal. Digo, wow, pues creo que esto es un poco mi posición. Y de repente encontré una manera de autodenominarme. De alguna manera en proceso salir del armario, porque al final es salir del armario. Y entonces tú le comentas a las personas, me considero género no binario, a partir de ahora utilicemos la E, y eso es muy liberador. Pero hasta llegar hasta aquí es un marrón. Entonces, claro, en el no binarismo hay un tipo de barrera lingüística con el tema de la E. No es tan difícil, en realidad es cuestión de trabajártelo. Obviamente como cualquier cosa nueva va a costar, pero en vez de ponerle la E a todas las palabras si cuesta, pues puedes utilizar todas las personas, la gente o en general, ¿no? Que las personas no binarias nos podéis preguntar, pero que no somos diccionarios de la E. Yo hay muchas cosas a mí misma que me cuesta también. Mis amigas me llaman tía, ostras, no, tía, y es de no, a ver, tía, o sea, no pasa nada, no hay que llevarlo a rajatabla. Y otros países en los que cuando se conoce a las personas directamente se le pregunta con qué pronombre te gustaría que te llamaran. Esa pregunta es como maravillosa. Y ya no, como he dicho antes, gente que esté politizada en el asunto. O sea, irte a cualquier trabajo, una oficina o cualquier lugar con alguien que no esté para nada metido dentro del ajo y que de manera normal te pregunte. Eso es muy guay. Oye, ¿con qué pronombre quieres que te llame? Simplemente, ya digo, normalizar. Yo, por la gente que me rodea, he visto como la evolución. Sé que al principio es complicado, pero hay que hacerlo. Y lo más importante, comprender, ¿no? Un poco. El no binarismo, ya digo, os invito, hay millones de fuentes a leer, a que leáis y que saquéis vuestras propias conclusiones y que hagáis un poquito de trabajito de investigación al margen de conocer esta evidencia, porque yo al final, pues hace 1 año que he salido en armario, no más. Imaginaos, pues un poco de qué manera me he sentido los otros 27 años. Que cuando pues tenemos que ir a rellenar en un certificado oficial la típica casilla de mujer y hombre, pues claro, es un marrón. En ese momento es un poco de agobio, porque es tan fácil como poner mujer, hombre o otro. De hecho, en un montón de otros lugares sí que lo hacen, pero aquí pues aún no. De hecho, la ley trans, una de las cosas que va a contemplar es que en el DNI podamos cambiarnos y poner género no binario, que sería un avance brutal y la verdad que un respiro. Yo desde aquí animo a las personas que tengan dudas o lo que sea, que no tengan miedo a compartirlo, que es una experiencia maravillosa, y a la gente que de alguna manera nos rodea y está con nosotros, pues crear un vínculo sano, ya digo, sin exagerar, intentando normalizar, intentando integrar, no sacando el tema cada 2 por 3, ni a no ser que sea realmente necesario, igual que sacarías el tema de cualquier otro género o de otra persona porque tenga el pelo rubio, ¿sabes? Así que un abrazo muy grande y muchas gracias todo mal por hacer estas cositas.
Pues muchas gracias, Mireia, por aportarnos un poco de luz y ayudar a entender esta realidad que existe. Sí, me imagino y punto. para algunas personas es rollo como lo que he dicho antes, ¿no? Y de si tu mente es un poco cuadriculada, de decir, joder, a ver, cuántas cosas más, ¿no? Pero esa es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad abierta. Y diversa, claro. Y diversa, y es lo que toca. En el momento que le abres la puerta a la diversidad, lo siento mucho, pero... Claro, pero es que aparte... Claro, en Europa ya hay 6 Estados miembros que tienen un enfoque basado en la autodeterminación de género, que son Dinamarca, que fue el primero en 2014, Malta, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Portugal, ¿vale? Yo hay una cosa que me fascina mucho, que es este tema. A mí lo que me ha reventado un poco la cabeza es todas las veces que rellenamos papeles y te pone hombre o mujer, y lo haces sin pensar, es una cosa totalmente automática, tú pones tu clic, y el hecho de no saber, o sea, cuando eres una persona no binaria, se te obliga a elegir uno de las dos cuadrículas. Claro. Para nosotros es una tontería. No, claro, porque nosotros encajamos dentro de ese sistema binario. O sea, que te obliguen a elegir, porque tú no puedes dejarlo en blanco. Claro, no, es un sistema que, como no reconoce tu existencia, te obliga a encajar en un sitio en el que no estás. Y es duro que el sistema no te reconozca. Quiero decir, es que eso es lo que están pidiendo. Hola, existo. Claro. Sí. Bueno, como te decía, en el tema de la autodeterminación de género y toda esta polémica, aparte de Europa, en Argentina, Chile y Canadá, pues también están con esto. ¿Por qué? Porque la OMS ya ha marcado el camino hacia esto. La OMS ha reconocido que la autodeterminación de género es el camino hacia al que tienen que ir las leyes. Y ya está. Y es así no por ningún capricho, sino porque es la manera... O sea, es como hay que tratar este tema. Las personas trans son personas trans. Y esto que dicen de que ahora de repente ahora va a haber 1000 fraudes, pues si hay personas que no son personas trans, que van a aprovechar una ley trans para cometer fraudes, joder, pues que investiguen a las personas que hagan fraudes, o que se refuercen los mecanismos para evitar el fraude. Pero porque haya gente que vaya a cometer un fraude, no podemos dejar sin derechos a personas que existen y que no son ningún fraude. Porque yo conozco millones de personas que han estafado a su seguro y no se nos ocurre pedir que prohíban los seguros. Claro, claro. Es que es así de simple, joder. Claro, además no podemos estar riéndonos no sé cuántos años de las denuncias falsas. Exactamente. Y ahora poner el grito en el cielo con esto. O ahora dile a todas las personas que han sufrido el COVID y las consecuencias y gracias a los ERTES han podido comer algo o tener ingresos, decirle, no, mira, vamos a quitar los ERTES porque a ti te hace falta. Pero es que hay personas que han estafado con los ERTES, que las hay. Entonces, lo siento, no hay ERTES para nadie. Claro. No, perdona, yo no estafa... No pues funciona se tiene así. que hacer, y luego se hacen mecanismos de control si crees oportuno. No, claro, como todas las leyes. El fraude de ley existe me refiero, se contemplan todas las leyes y está penado, ¿no? Entonces, en este falso debate, claro, si las llamadas feministas que se oponen reclaman que para que se te considere trans tengas que pasar por una intervención quirúrgica de reasignación de sexo, están poniéndose en un escenario anterior a la ley de 2007. Porque porque en el 2007 no te hace falta operarte, solo te hace falta hormonarte. Si en cambio lo que reclaman es un diagnóstico médico de disforia de género, están yendo en contra de la OMS. Entonces, plantear la discusión en términos jurídicos basándose en hipótesis que plantean que las personas trans se quieren aprovechar de la ley para no sé qué y que personas no trans van a fingir ser trans, todo esto es un destarifo. Porque es así. O sea, porque las personas trans existen. Punto. Y entonces esto hay que contemplarlo y esto habrá que articular mecanismos jurídicos que reconozcan su existencia, ¿no? Y vamos a ver qué nos cuentan París y Luz, la rapera Mala Hierba, sobre esta ley. Hola, soy París otra vez, la tía esa que no se dedica a violar personas en baños femeninos a pesar de ser una tía con polla. Vengo a decir que la ley trans es necesaria, es absolutamente necesaria porque básicamente es un reconocimiento, es cómo el Estado acepta tu propia existencia y equipara tus derechos a los del resto de las personas, cosa que cuando no te faltan derechos es difícil de percibir. Por poner un ejemplo, pues yo qué sé, es como si ahora las personas blancas se opusieran a que las personas racializadas tuviesen también unos derechos equiparables a los suyos. Ah, espera, mierda. Ah, claro, que es que eso ya pasó.
Bueno, igual he puesto un mal ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, en el momento que te va... Es que París es genial. Es un ejemplo que se utiliza recurrentemente porque es que es tan gráfico el tema de las personas racializadas, Claro. porque parece que ahí ya hemos entrado, ¿no? O sea, en el tema de los prejuicios contra las personas racializadas ya lo comprendemos y ya lo entendemos. Pues claro, es que esto es lo mismo, estás negando la existencia y la vida de otras personas, entonces es ridículo. Y esto que apunta Mala Hierba también es muy necesario y muy interesante. Bueno, con respecto a la ley trans, lo primero es aclarar que no hay debate. O sea, no se puede poner en tela de juicio la validez de las personas. Punto. Ahora, me gustaría que esto no haga que olvidemos o dejemos pasar el hecho de que es una herramienta dentro del sistema, de un sistema al que no todos pueden acceder, no de la misma manera. Y bueno, como feministas, no podemos conformarnos con una ley que deja fuera a la peña trans precaria o con los papeles irregulares o sin DNI o a quien no quiere transicionar. No podemos conformarnos con un sistema que violenta e invisibiliza a tantas vivencias e identidades. Hay que quemarlo. Hay que quemarlo todo, vaya. Me parece Bien. un resumen fantástico. El final que Está esperaba, hay que muy quemarlo. guay que apunte esto, porque otra de las cosas que también introduce la nueva ley es el hecho de que si tú eres una persona extranjera pero estás en España, también puedes cambiar aquí tu género en tus papeles, me refiero, independientemente de las leyes de tu país de origen, que es algo Claro. que ahora mismo no sucede. Claro. Pero, claro, como solo reconoce a las personas en situación regular, las personas trans que viven en España en situación irregular, claro, porque esto es una Se ley tienen que joder, y al final claro. está enclavada en el sistema y el Claro. sistema pues tiene lo que tiene. Entonces es importante recordar que la lucha no acaba aquí. Es decir, que esta ley es necesaria, pero desde luego no es el punto de llegada ya de, ya está. No, habrá que continuar luchando por los derechos de muchas otras personas que no están contempladas ni siquiera dentro del sistema. Y me parece un apunte súper básico. Sí, este programa está siendo bastante especial, bastante distinto a cualquier programa que hemos hecho, pero de alguna forma quiero creer, ¿no?, que es el programa más todo mal. Me explico, porque no es todo mal, obviamente, pero más que con el que más creo que conectamos, en el sentido que más, de alguna forma, estamos pidiéndole a la gente que se replantee las cosas. O sea, porque mientras estaba escuchando estos audios, claro, estaba mencionando pues otro tipo de situaciones que van más allá de lo trans. Estamos hablando Claro. de la inmigración, estamos hablando Claro. de situaciones vulnerables y rollo es... la vida es complicada. No todo el mundo tiene su pisito siendo hetero, con su DNI bien. Y se va a cenar su al tal. Ginos Y todos los sábados. O sea. La vida es complicada. Si bufaste ya con las feministas y luego... Pues no te con tal- queda. Pues Claro, creo que va siendo la hora de dejar de bufidos y decir... La vida es complicada. explícamelo, que voy a hacer un esfuerzo por entenderlo. Y ya está. Y ya está. Y es mira, es la vida que nos ha tocado. Si hubiésemos nacido en los 50, pues te habrías librado y ya te estarías muriendo ahora y ya está. Ya Pues lleva una vida de mierda. serías machista y racista y la gente se reiría un poco contigo y ya está. Y ya Mira, está. abuelo racista y ya está. Fin. Pero no, te ha tocado ser relativamente joven y toca adaptarse. Claro. Toca adaptarse. Claro. Así que no sé, me gusta mucho todo lo que estamos viendo y estamos escuchando. La Claro, verdad. luego también, porque se nos va a hacer esto muy largo, pero Sí. no me quería dejar esto sin tratar, todos estos bulos, ¿no? Estos miedos irracionales a que se supone que, claro, que las radfem trans excluyentes acusan a esta ley de borrar a las mujeres. Vale. Yo personalmente, Hostia, no habíamos tocado este tema, no yo no habíamos- me siento borrada. Vale. Ni creo que nos vayan a borrar. Creo que reconocer que existen otras identidades y otras vivencias, a mí no me borra. Yo no me siento nada borrada. Pero es que, como te decía, ya hay otros países y hay otras comunidades autónomas dentro de nuestro propio país donde hay autodeterminación de género desde hace mucho tiempo y no nos han borrado. Y además es necesario incluir las vivencias diversas de la gente, porque, por ejemplo, hasta ahora
Cuando hablamos de embarazos decíamos mujeres, ¿no? Se da por sentado mujeres embarazadas. Pues bueno, hay hombres trans embarazados. Y esto te puede parecer a ti, José Luis, todo lo marciano que tú quieras y todo lo raro y todo lo extraño. Nos da igual, nos da igual. A los hombres trans embarazados les da aún más igual porque son hombres trans y están embarazados. Te parezca a ti, José Luis, lo que te parezca. ¿Entiendes? Entonces, claro, pues si hay que hablar de embarazos, habrá que hablar de mujeres embarazadas y otros cuerpos gestantes. Y a partir de aquí podemos debatir, que eso lo dice en ContraPoints, que es una youtuber trans que a mí me apasiona, que me la descubriste tú. Es fascinante. Podemos debatir sobre los términos, podemos tener un debate sobre cuál es el mejor término. Claro. Para referirnos a mujeres y además cómo reflejar eso. Claro, pero pongámonos con lo mínimo que son los derechos de la gente. Claro, pero podemos tener el debate, no pasa nada. A lo mejor esta palabra, lo que dice ContraPoints, bueno, quizá este término no es el más adecuado. No os preocupéis, lo encontraremos. Claro. Paciencia, lo encontraremos. Debatamos sobre cuál es el término, pero no neguemos que existen. Claro, es que no entiendo cómo esa urgencia de el invisibilizado. O sea, yo ya sé seguro que las mujeres van a ser invisibilizadas con esta ley. Pero es que no es verdad, porque además, por ejemplo, Pamela Palenciano, ella expresaba que ella sí que creía, y yo estoy de acuerdo, que no se trata de decir simplemente cuerpos gestantes, ¿no? Sino de decir mujeres y además otros cuerpos gestantes o como al final se le llame, ¿no? Elijamos el término que elijamos. Mujeres embarazadas y hombres trans, lo que sea. Perfecto, ya encontraremos el término. Pero ese debate se puede tener de manera razonada, claro, como lo hacía Pamela Palenciano, no diciendo, no, porque solo están embarazadas las mujeres y lo demás es un... De hecho, Pamela Palenciano lo está pasando mal precisamente por es mostrarse de alguna forma intentando tejer algún puente que otro. Sí, lo está pasando muy mal. También recordar que las mujeres trans ya van a cárceles de mujeres. Si se les ha reconocido el cambio de género. Y, por ejemplo, en Cataluña no es necesario que acrediten el cambio de sexo de manera oficial y con un informe del centro y la valoración de los técnicos se hace. Entonces, algunos escenarios que se están planteando que van a suceder ya están pasando y no están suponiendo un gran problema. Lo que sí que sabemos es que las mujeres trans en cárceles de hombres, como pasaba antes y como le pasó, por ejemplo, a la Veneno, por citar un icono famoso, no era algo que funcionara muy bien para las mujeres trans. Entonces hay que buscar, me refiero, que también, por ejemplo, cuando la gente, a mí me da la impresión de que hay mucha gente que ahora de repente no para hablar de las cárceles, que no se ha preocupado por lo que pasa en las cárceles en su vida. No, pero eso ahora sí, ahora de repente es obligatorio pensarlo. Entonces, bueno, yo creo que no hay que alargarlo más. Yo quería leer unas reflexiones de Alana Portero, que es una escritora trans que a mí me gusta mucho, y dice: lo que la ley trans que pretende aprobarse contempla no son asechanzas tentaculares de poderosos lobbies de la purpurina, nada tan complicado. No es más que un reconocimiento de derechos básicos que ya existen desde hace años en otros países. Si la ley prospera, tal y como está, no habremos hecho más que alcanzar a los que se habían adelantado. Una necesaria puesta al día en derechos humanos, pero nada novedoso. Ninguna hecatombe de la perpetuación o abolición del género nos contemplará después del aplauso de las bancadas moderadamente progresistas del Congreso. Habremos hecho lo correcto como sociedad y seguiremos adelante en la línea de países como Canadá, Argentina o Portugal, en contraposición a los desastres misóginos que nos llegan desde Hungría o Polonia. La realidad de las personas trans es bastante más sencilla y esencialmente anclada a urgencias materiales, con una burocracia que nos trate por quienes somos, hombres, mujeres y personas no binarias, un acceso al empleo y a la vivienda en igualdad de condiciones y la sustitución de la patologización por una atención médica personalizada para quien la necesite, como la de cualquiera. Tenemos bastante. El resto del debate es eso, debate, posibilidades intangibles que pueden o no ser tenidos en cuenta. Si afrontáramos esta consulta pública con madurez y no como si estuviéramos en un mercado de abastos, voceando nuestra mercancía por encima de la del vecino, podríamos llegar a conclusiones bastante interesantes e incluso proponer soluciones a esos problemas que van surgiendo, en lugar de alimentar una mitología truculenta que no ayuda a nadie. Yo misma, dice Alana Portero, tengo dudas respecto al aterrizaje de las personas no binarias en la legalidad y en cómo puede afectar el sujeto legal no binario en la aplicación de determinadas leyes. No porque dude de la existencia de ese grupo de personas, que son indudablemente parte del colectivo trans y hermanes de lucha, ni porque crea que su reconocimiento va a borrar mi identidad transbinaria. Lo que desconozco son los mecanismos legales que seguro existen o están previstos para recibirles como sujetos de ley y me gustaría conocerlos. Mi duda
por legítima que sea, no es excusa para detener una corrección legal histórica. Al contrario, debería servir para hacer mejor, más clara y más completa la ley. Plantear dudas y debates es legítimo y enriquecedor. Dejar de legislar excusándose en el fraude de ley es un comportamiento reaccionario, inexcusable e impropio de una democracia que aspira a ser universal. Si se tienen dudas sobre la suplantación de identidad, han de plantearse de forma clara y respetuosa en la plaza pública, que es donde las ideas muestran su valía en contraposición con otras. Pero confundir fantasías y miedos con ideas o tomar hechos puntuales como comportamientos habituales no solo es trampear la posibilidad del debate, es que nos hace retroceder todo lo andado. Si la ley trans sale adelante, es imposible asegurar que no habrá quien trate de usarla de forma espuria, sea una persona trans, cis o medio pensionista. Perfeccionemos los mecanismos legales que vigilen que eso no sea así. Nadie se opone a ello, pero no privemos de derechos fundamentales a personas que lo único que quieren, que queremos, es una vida digna. Con esto, vamos, hemos tocado supongo que un 1%, un 2% de todo el tema. Sí, yo me he dejado un montón de cosas que quería decir, datos que quería dar. Bueno, bulos. yo tengo un cine con Scali sobre tema trans, pero lo haré un día cualquiera. Sobre personas yo trans quería en el hablar de cine. música también y de algunas músicas trans que me encantan, pero no importa, tendrás que elegir una. Vale. Tendrás que elegir una. Vale. Nada, ¿quieres hacer un corolario o ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir? Bueno, yo creo, o sea, a mí lo que me gustaría es que si al que le parezca bien, bien, y al que le parezca mal, también. Que si alguien quiere corregirnos en algo porque nos hemos equivocado, oye, pues se hace luego una fe de ratas, perfecto. Pero por favor, que nadie nos insulte. Bueno, nos van a insultar porque si nos insultan de normal por decir chorradas, pues con esto. Pero que no estamos abriendo tampoco un debate y que además yo tampoco quiero insultar a nadie ni quiero llamarle a nadie. Simplemente queríamos compartir, porque además tenemos la suerte de que tenemos personas trans entre nuestros oyentes que generosísimamente se han ofrecido a compartir con nosotros sus vivencias y queríamos posicionarnos en este tema y compartir esto. A quien le parezca bien, pues genial, y a quien no pasa nada, no estamos aquí para gustar a todo el mundo. Desgraciadamente, porque a mí me gusta. Va a haber gustar a todo el alguna mundo. fuguilla de... Va a haber fugas, sobre todo en Patreon. Tenemos un Patreon para financiar este programa. Efectivamente. Que podéis colaborar desde 2 euros al mes. Es que es nada. Es irrisorio, simbólico. Vamos. Patreon.com/todomal. Si no pasa nada. Nuestro contenido es gratuito. Pero si queréis, pues Pero allí ponemos contenido especial. Es verdad. Audiovisual muchas veces, que nos podéis ver. Que nos han dicho que somos muy atractivos. Que somos muy atractivos, es verdad. Es algo secundario, es algo superficial. Pero siempre aporta. Pues ahí si os nos esperamos. estáis pagando y os molesta mucho esto... Bueno, pues mira, Escaliburcio, si tienen que ir, que se vayan. Che, ¿qué vamos a hacer? No podemos obligar a nadie. Ya, habíamos llegado a los 100 pavos por cabeza mensuales, que estaba muy bien. Pues bueno, ahora... Pues igual... Bueno, yo qué sé, ¿no se supone que es un lobby? Pues que nos dé el lobby trans. El lobby lo trans, que nos lo falte. compense el lobby trans, ¿no? A ver si es Perfecto. verdad. Nos vamos a despedir con alguna... Sí, yo, mira, para despedirme me apetecía poner varias canciones en vez de una, pero no pasa nada. Las escucharemos en otros programas, las demás, y ya está. Claro. Quería hablar, eso sí, quería recomendaros a Alicia Ramos, que es una cantautora transmadrileña que a mí me encanta, es buenísima, pero nos vamos a despedir con una canción de Mala Hierba, Claro. que es esta rapera de Aspe, de la Comunidad Valenciana, que nos ha acompañado a lo largo del programa. No se nos olvide que Mireia es saxofonista Es de verdad. Mafalda, grupo también muy amigo nuestro y que ya hemos pinchado creo que 2 ocasiones. También hay que recordar que Paris Lágrima también tiene música, ella es batería. Bueno, la entrevistamos en la primera temporada o en la segunda. En la primera, creo. En la primera temporada. Ya la pinchamos, de hecho. Su grupo es One Second Faith, que lo pusimos ya. Pero bueno, podéis buscar a Paris en todas las redes sociales. Ella tiene todo tipo de redes, Instagram, Facebook, donde tiene un blog maravilloso y ahí podéis encontrar su música y sus vivencias. Pero vamos a despedirnos con la canción Real de Mala Hierba. Pues perfecto, pues la semana que viene Más y o peor. Doy salida, abro la presa, mi hardcore se desmelena, desbordo el ritmo crema que me corre por las venas. ¿Qué le hago si es virtud y es condena? Escribir cuando me nace y no por presiones ajenas.
estrechando lazos con mis miedos. Amor a mis amores que su brazo me tendieron cuando estuve en el pozo y no pude dar afecto. Ahora es momento de corresponderos. Eterna búsqueda del querer como quiero. Por eso hablo con mis monstruos intentando entenderlos. Escribo como siento como puedo. Legitima el dolor para poder soltar el peso. Con tanta piedra en la mochila que parece increíble poder respirar tranquila. Take it easy como mantra para esta vida. Y mi esencia, parar y disfrutar de ser una bala perdida. Culo de mal asiento, hija del viento. Sin demasiados estudios yo gané en conocimiento. Pasito a pasito entre el asfalto y el cemento creció una mala hierba destinada a llegar lejos. No quiero fama, tampoco la merezco. No creo ser referente ni tan solo buen ejemplo. Mi meta es tener paz, el resto ya vendrá luego. Mis canciones regalo para el recuerdo. Sin buscar el primer puesto, si hay competi voy a hierro. Me salgo del panorama yendo a tiempo. No me sirven los lamentos en esto. Son 2190 días de entrenamiento. Por cierto, veo rappers hablando de mierdas, de turulos y crescas, de nula estabilidad mental. Y sin parar de nada llegó esta hiedra que vivió todo eso y lo pasó. Y si salió de ahí fue gracias al rap. Sudo de escoria. Tengo a mis leales, al resto que les jodan. Si creéis que género y sexualidad solo son modas, ya podéis venir y comerme toda la una daga en el pecho y doble H en el cora. Yo crecí escuchando historias de Corea. Fuck that, rap el rollo gasta más droga que pasta. No me sirven los ideales si se quedan en palabras. No quiero fama, tampoco la merezco. ¿Qué va? No, no. No quiero fama, pero sí vivir de esto. No quiero fama, tampoco la merezco. No creo ser referente ni tan solo buen ejemplo. Mi meta es tener paz, el resto ya vendrá luego. Mis canciones, legado para el recuerdo. No quiero fama, tampoco la merezco. No creo ser referente ni tan solo buen ejemplo. Mi meta es tener paz, el resto ya vendrá luego. Mis canciones, regalo para el recuerdo. Busco ser la persona que quiero. Que más me dan las trabas, mi meta es tocar el cielo. Llenar la grada de peña que se esté partiendo el cuello con mi RAP. Crudo como yo. Check the flow, mejora cada hora. Por algo está en mi pasión. A quien no creyó en mí, que espere, ya le llegará la opción. Nada crece sin paciencia, tiempo ni dedicación. Y al florecer sale como explosión. Revienta el altavoz. No soy la voz de nadie, soy mi propia voz. Tú abre el telón, enciende el mic, que no, que empieza la función. Cerrándoles la boca a esa peña que dice